Vamos a estar estudiando Isaías 3 desde el verso 16 y todo el capítulo 4, que es un capítulo muy corto. Tema que trata, el final del capítulo 6 es el tema directo del juicio, pero el capítulo 4 nos habla de la restauración y de la gloria, pero empieza enfocando al Mesías como aquel que va a restaurar la gloria de su pueblo. Entonces, esta sección es una sección que en el libro de Isaías está desde el capítulo 2 hasta el capítulo 4. El capítulo 2 nos muestra, como lo vimos, el diseño ideal del pueblo de Dios. Para el resto del capítulo, en los primeros 4 versículos, el resto del capítulo 2 nos muestra cómo el pueblo está desenfocado, lleno de ídolos, confiando en el dinero, confiando en el hombre, confiando en el arte, confiando en las posesiones, confiando en el armamento militar, y ahí Isaías hace un llamado a confiar en Jehová y a dejar de confiar en el hombre. Sin embargo, en el capítulo 3 vemos Dios actuando, interviniendo ya en juicio, porque el pueblo no ha dejado de confiar en sí mismo, en el hombre, para confiar en él. Entonces Dios permite desorden en el liderazgo, Dios anuncia juicio, pero en medio de ese anuncio de juicio, Dios asegura que al justo le irá bien. Eso fue lo que vimos en el último tema. En la segunda parte del capítulo 3, que vamos a ver hoy, desde el 3 al 4:1, vemos directamente el resultado del juicio, la retribución divina sobre Sión personificada en sus hijas. Toda la sección avanza hacia ese clímax. Toda la primera parte del capítulo 3 ha sido una preparación. Los 2 ayes del verso 9 y 11, ay del malo, porque está amontonando mal para sí. Vemos el resultado de su actuar en esta parte que vamos a ver hoy rápidamente, y vemos la sentencia ejecutada en el 3:16 al 4:1. Algo interesante es que el título divino, Señor, Adonai, que abría y cerraba la sección del 1 al 15, también se utiliza en los versículos 17 y 18, por tanto así dice Adonai, y por tanto el Señor, el verso 17, porque lo que está diciendo Isaías es que el mismo Dios que pronuncia la sentencia es el mismo Dios que ejecuta la sentencia. Entonces, en los versos 16 y 17 vemos cómo las hijas de Dios están llenas de soberbia y el juicio de Dios cae sobre su pecado de arrogancia y orgullo. Esto es algo que se va a repetir en el pueblo. Básicamente, Dios va a juzgar, como lo vimos en el capítulo 2, va a humillar al soberbio y al altivo para él ser exaltado. Leo Isaías 3, 16 y 17, dice: asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan con cuello erguido y con ojos desvergonzados, cuando andan van danzando y haciendo son con los pies, por tanto el Señor rapará la cabeza de las hijas de Sión y Jehová descubrirá su vergüenza. La primera parte del capítulo 3 habló de los hombres, habló de los gobernantes, habló de los guerreros, habló de los muchachos, y hubo un pasaje nada más donde veíamos a las mujeres manipular a los gobernantes por detrás, pero aquí se enfoca en las mujeres, pero no tenemos que olvidar de que ha estado hablando de los diferentes grupos. No es que solo las mujeres van a recibir juicio. De hecho, las mujeres están figurando a la ciudad entera. O sea, es una metáfora para hablar de la parte, por así decirlo, bella de la ciudad, pero que en este caso su belleza es superficial. Cuando nosotros vemos el verso 16, vemos las características de estas mujeres que representan, como he dicho, a la ciudad, y lo que dice es que se ensoberbecen, andan con cuello erguido, con ojos desvergonzados, van danzando, haciendo son con los pies. Vemos que todo está diseñado para llamar la atención, todo está diseñado para la postura, el comportamiento, el movimiento, el adorno, para atraer la atención. Y básicamente lo que está enfocando es que es la altivez, es la soberbia la que está creando esta parte de querer llamar la atención. Empieza diciendo se ensoberbecen, no se llenan de orgullo, se llenan de arrogancia, y entonces empiezan a desarrollar una superficialidad en su actuar que no es genuino, sino que nace del orgullo. Es exactamente lo mismo de los gobernantes, es exactamente lo mismo de los hombres, que básicamente ya es algo falso, ya el estilo de vida lujoso
no es lo que Isaías está condenando aquí, sino el espíritu arrogante que impulsa este estilo de vida. O sea, no está condenando que las mujeres se arreglen, digamos, eso no es la condena, sino que es el espíritu que les lleva a arreglarse, a caminar o a andar de cierto modo, ¿verdad? No solo a ellas, sino a la ciudad entera. Y la razón es clara, su arrogancia. El verso 17 dice, por tanto, el Señor rapará la cabeza de las hijas de Sión y descubrirá su vergüenza. Básicamente, de manera similares, Dios va a quitar la superficialidad. Las mujeres se proponen atraer, pero el acto de juicio de Dios las va a hacer repelentes. Hacer que el cuero cabelludo se quede calvo era una de las mayores vergüenzas posibles para una mujer en ese tiempo, y pues lo sigue siendo, creo yo. No es algo. Ahora, pues la moda ha cambiado y hay mujeres que se sienten contentas o hasta orgullosas de andar el pelo de color o de andar rapadas o qué sé yo, ¿verdad? Pero en ese punto histórico era algo de alguna manera que no era atractivo, ¿verdad? Entonces, básicamente está trayendo vergüenza. Entonces, esto es un énfasis y una repetición de que el pecado trae su debida recompensa, frustrando las ambiciones de la vida y los posibles logros. Aquí, de manera general, o sea, lo que ellas hubiesen podido alcanzar con su danza, con su cuello erguido, con sus vestidos, va a terminar en vergüenza. Y eso tenemos que verlo de una manera general, ¿verdad? No tenemos que nuevamente centrarnos en mujeres, sino entender que es un lenguaje para mostrar lo que viene, lo que trae el pecado. Leo Isaías 3 del 18 al 24, dice, aquel día quitará el Señor el atavío del calzado, las redecías, las lunetas, los collares, los pendientes, los brazaletes, las cofias, los atavíos de las piernas, los partidores de pelos, los pomitos de olor y los asíos, los anillos y los joyeles de las narices, las ropas de galas, los mantoncillos, los velos, las bolsas, los espejos, el lino fino, las gasas y los tocados. Y en lugar de perfumes aromáticos vendrá hediondez, y cuerda en lugar de cinturón, y cabeza rapada en lugar de compostura de cuello, en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio, y quemadura en vez de hermosura. Y aquí el texto más importante es el verso 24, ¿verdad? Obviamente, del verso 18 al 23 lo que se busca es llamar la atención. Hay un segundo contraste, ¿verdad? Isaías detalla el lujo que ahorita los caracteriza, que ahorita disfrutan, pero nuevamente Isaías no está condenando el uso de utensilios, no está condenando el calzado, no está condenando los anillos, no es eso lo que está condenando Isaías, sino lo que está condenando es el pecado de arrogancia, de orgullo detrás de este adorno. Ese es su pecado, eso está claro en el verso 16. Pero el verso 24 es muy fuerte. Y el verso 24 vemos como todo lo que nace de la arrogancia es cambiado por el dolor. La tranquilidad de la vida se pierde en el dolor. Y el verso 24 tiene 5 veces un en lugar de, un reemplazo, un cambio. Y entonces, en lugar de perfumes aromáticos, viene hediondez. En lugar de un cinturón de lujo, se van a tener que poner una cuerda. En lugar del cabello compuesto y de los grandes peinados, una cabeza rapada. En lugar de ropas de galas, viene cilicio. Y en lugar de hermosura, viene quemadura. Algo interesante es que estas características, lo que es hediondez, lo que es cuerda, lo que es cabeza rapada y lo que es cilicio, son características de luto. Son signos específicos de la abstención del cuidado corporal asociado con el duelo. Cada vez que alguien estaba de duelo, cada vez que moría un familiar o que había una catástrofe, las personas se vestían de cilicio, se echaban cenizas sobre la cabeza o se rapaban el cabello, se quedaban sin bañar varios días, no usaban perfume, entonces terminaban en hediondez. Y esto es toda la característica de cómo pasan de tener superficialidad a estar de luto. Esto es lo que el texto está diciendo, básicamente. Se habían dedicado a la belleza, pero se ha ido. Y lo que el profeta nos está diciendo es que el pecado nos roba la vida, el pecado nos trae muerte, el pecado niega los logros más preciados de la vida, e invierte el orden.
Dios nos creó para tener dignidad y para tener belleza. Ese es el anhelo de Dios. Dios coronó, dice, al hombre de hermosura, dice el Salmo 8, pero el pecado transforma esa hermosura en tristeza, en agonía, en dolor. Y no está hablando de mujeres, está hablando de la ciudad representada en sus hijas, y lo que está diciendo es que la ciudad va a pasar del orgullo y del lujo anterior a la vergüenza y el llanto. Ese es el juicio que va a venir sobre la ciudad, y ese juicio ha venido sobre muchas ciudades. Verso 25 al 4:1 dice: tus varones caerán a espada y tu fuerza o tus poderosos en la guerra. Sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en tierra. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo: nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permítenos llevar tu nombre y quitar nuestro oprobio. En estos versos, todas las imágenes de una ciudad lujosa desaparecen y aparece una ciudad arruinada. Y vemos el cambio de hijas a madre. Aquí tus varones, tus hijos y sus puertas, ya está hablando de la ciudad, aquí ya no está hablando de las hijas, sino está hablando de una ciudad madre. Y aquí ha indicado, obviamente nos está dando la luz de que no es un ataque contra las mujeres, ¿verdad? No es un ataque al feminismo, de ninguna manera, sino está viendo a las mujeres como el espíritu encarnado de la comunidad. Eso es común en la literatura profética, ¿verdad? Entonces el juicio se pronosticó, y aquí vemos un juicio condicional con trágica pérdida de vidas. Los versículos 16 y 17 muestran cómo el pecado arruina al pecador. Los versículos 18 al 24 vemos cómo arruina la belleza y la felicidad de la vida. Y el versículo 25 desciende al abismo del dolor cuando el pecado termina en muerte. El verso 25, la hija de Sión pierde a sus hijos y las hijas de Sión pierden a sus maridos. Tus varones caerán a espada y tus poderosos en la guerra. Entonces, se muere la mayoría de los hombres. Eso es lo que está diciendo. Y en el 4:1 vemos cómo arriba, en el 3:6, varios hombres habían venido y tomaban a otro hombre buscando un gobernante, y el gobernante nadie se quería ser responsable. Pero en el 4:1, 7 mujeres toman a un hombre buscando un marido. Y aquí hay varias interpretaciones. Una de las interpretaciones es que la mayoría de ellas se quedaron viudas. O sea, básicamente está diciendo que por cada 7 hombres de la ciudad murieron 6. Ahora, por otro lado, también está cambiando el orden de la sociedad. Los hombres confiaron en la fuerza ciudad mundana, los hombres confiaron en su propia fuerza, en su capacidad militar, para descubrir que esa confianza solo perece por falta de personas en quienes confiar. Las mujeres dieron todo por la seducción solo para descubrir que al final no había nadie que las aceptara. Por eso Isaías comenzó en el 2:22, haciendo un llamado a negarse a confiar en el hombre. Cuando el hombre confía en su capacidad de guerrear, va a morir. Cuando el hombre confía en unos en otros, igual les van a fallar. Cuando las mujeres confían en el hombre, igual van a quedar desamparadas. Y aquí el hecho de que las mujeres proporcionen su propia comida y su ropa es la inversión del debido orden del matrimonio. En la ley de Moisés, en Éxodo 21:10, decía que un hombre debe de proveer para su esposa, y aún si dejara a una mujer y toma para sí otra mujer, no puede disminuir a la primera su alimento, ni su ropa, ni sus derechos conyugales. O sea, el orden es que el hombre provea para la esposa, no que la esposa se provea para sí mismo. Se está produciendo algo muy antinatural. Las mujeres que iban en busca de marido es antinatural, porque son los hombres los que van en busca de las mujeres. Y después de ellas creerse que tenían muchos pretendientes, determinan 7 de ellas ofreciéndose al mismo hombre, renunciando incluso al deber del marido de vestirlas y alimentarlas solo para quitarse la vergüenza de no estar casadas. Una situación terrible. Pero regresando al verso 26, que es el último verso del capítulo 3, dice el verso 26, sus puertas se entristecerán y enlutarán, y ella desamparada se sentará en la tierra. Aquí está hablando de Sión, aquí está hablando de la hija de Sión de la ciudad. Lo que el profeta había profetizado sobre la hija de Sión se cumple aquí.
Las puertas donde antes los maridos de las hijas de Sión se sentaban a juzgar, a dialogar, han muerto en la guerra. Las puertas que antes miraban la entrada de mercadería y la salida de productos han quedado en desolación. Las puertas, obviamente eso es un lenguaje metafórico, las puertas se entristecen y se lamentan en gesto de tristeza. Por su parte, la hija de Sión, desamparada, la ciudad totalmente abandonada, perdida, completamente privada de su pueblo, se sienta en el más triste estado de viudez. Caída de su altivo trono, de su gloria principesca, se echa a llorar sobre el suelo. Es la imagen de una viuda que ha perdido a su esposo, a sus hijos, sus posesiones, todo. La ciudad entera ha quedado viuda. Y esto pasó, eso es precisamente lo que pasó en el año 586, cuando Babilonia destruyó Jerusalén. Y veamos cómo lo relata Jeremías en el libro de Lamentaciones, escrito unos días después de la invasión babilonia. Lamentaciones 1:4. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Vemos en Lamentaciones 1:4 el mismo lenguaje, sus puertas están desoladas, y ella, Sión misma, está amargada. Veamos lo que el profeta Jeremías había profetizado también en Jeremías 13:18. Di al rey y a la reina madre, humillaos, sentaos en tierra, porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras cabezas. Vean esa imagen, ¿verdad? Nosotros no acostumbramos sentarnos en la tierra, pero para alguien que estaba en el trono, que tenía corona, que tenía gloria, es una humillación. La palabra humillaos y sentados en el suelo aparece a la par. Es una humillación que una reina madre, que la ciudad misma se termine sentada en el suelo. Veamos Jeremías 14:2. Se enlutó Judá y sus puertas se despoblaron, se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Aquí esto nos hace pensar en los cuentos, ¿verdad? Veas cómo se repite en el verso 26 de Isaías 3, sus puertas se entristecerán y enlutarán. En Lamentaciones 1:4, tus puertas están desoladas. Y aquí en Jeremías 14:2 también, sus puertas languidecen, están por tierra enlutadas, y sube el clamor de Jerusalén, está de luto. ¿Por qué está de luto? Porque 2/3 partes de la población han muerto. Eso murió en el año 586 antes de Cristo, y eso murió en el año 70. 2/3 partes de la población entera de Judá y de Jerusalén. Algo interesante como un hecho histórico es que en el año 70 Roma cambiaba sus monedas como nuestros países lo hacen, ¿verdad? Y aparece dibujada Judea en las monedas de Roma en la parte de atrás. Hubo ciertas monedas después del año 70 que fueron fundidas tras la destrucción de Jerusalén, y se le representa como una mujer totalmente rota, sentada en la tierra, con una actitud de desesperación y con un soldado romano de pie frente a ella, y la inscripción en la moneda dice Judea capta o devicta, que es en latín y en español significa Judea cautiva o vencida. Y era el cumplimiento del juicio por haber rechazado a Jesucristo. Como aquí en Isaías, iba a ser el cumplimiento del juicio por haber rechazado la oferta de perdón de Dios, también basada en el sacrificio de Cristo. Veamos Lucas 19:43 y 44. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Vean lo que Cristo dice. Exactamente lo mismo que está diciendo Isaías, solo que obviamente con diferentes palabras. Tus enemigos te rodearán, por todas partes te estrechezarán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque yo vine a visitarte y no me reconociste, porque no conociste que Dios te había visitado.
Eso es tremendo, hermanos. Pero básicamente Jerusalén aparece como el centro del gran juicio de Dios. Pero hermanos, no podemos olvidar el capítulo 2. El capítulo 2, Dios había prometido que en los últimos días, después del juicio, después del 586, después del 70, Jerusalén sería elevada por encima de los montes y que Dios usaría el juicio también como medio de salvación. Y Dios usó el juicio del año 586 para preparar un pueblo para la venida del Mesías, y Dios usó el juicio del año 70 para eliminar el judaísmo y dejar la iglesia como el nuevo pueblo de Dios, como el pueblo creado en sí mismo, donde él ha derribado la barrera de enemistad entre judíos y gentiles. Cuando Jerusalén fuera juzgada, Dios no se olvidaría de ella. Sería elevada, sería rescatada, y siendo rescatada, sería perdonada y sería glorificada. Y ahí viene el anuncio de la restauración. Inmediatamente al terminar el anuncio del juicio, en el verso 1 del capítulo 4, el resto del capítulo 4 de Isaías nos muestra el anuncio de la restauración. Y dice, leo Isaías 4:2, en aquel día el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuese dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel y habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero. Hermanos, este es un anuncio de la venida del Mesías y de la era de la iglesia. Este es un anuncio de nuestros días como la nueva Jerusalén, como la Jerusalén de arriba, como la Jerusalén celestial. Y esto es importante que lo veamos. Vamos aquí a entrar a esta parte. Esta parte es sumamente importante porque es nuestros días, es la etapa de la iglesia. En esta sección del capítulo 4, del verso 2 al 6, el profeta sigue anunciando el día del Señor. En aquel día, empieza diciendo el verso 2, aunque algunas versiones traducen en aquel tiempo, la palabra en el hebreo es día. ¿En cuál día? En el mismo día del juicio, en el mismo día del Señor. Y esto es impresionante porque básicamente cuando uno oye en aquel día las mismas palabras, el día del juicio, de ahí parece temeroso, pero contrario a las expectativas. Ahora es un mensaje de gloria, ahora es un mensaje de salvación, ahora es un mensaje de supervivencia, de santidad, de vida, de limpieza, de nueva creación, de morada divina, de comunión con Dios y de refugio contra el calor y la lluvia. O sea, cuán verdaderamente sorprendente es la obra salvadora del Señor, que usa el juicio para salvar. Contrario a la expectativa y al desierto, el juicio no termina en luto ni en desolación. La venganza de Dios no termina en destrucción. Dios actúa para restaurar, Dios actúa para redimir, Dios actúa para traer gloria. El objetivo de su juicio nunca es destruirnos, es darnos de su gloria, es revestirnos de su gloria y de su hermosura. Eso es lo que el profeta quiere que se quede grabado en nuestro corazón. Es una doble visión de Sión, con gente nueva, purificada, personal y socialmente, con una vida religiosa que el Señor dirige, dentro del cual Él es íntimamente con su pueblo. Los vínculos unen estos versos a la sección anterior, no está desconectada. Menciona a las hijas de Dios que sí, antes eran el espíritu degenerado de su madre, pero ahora son el foco de la limpieza divina. Menciona la parodia del matrimonio. Antes sus matrimonios eran un desastre, era manipulación, era todo. Ahora habla del dosel nupcial en el verso 5. Menciona su anterior frenética busca de belleza superficial, pero ahora Dios les da una verdadera belleza en el verso 2. La revelación de la gloria del Señor causó la destrucción de la ciudad, pero ahora la ciudad va a ser restaurada con la gloria de Dios habitando dentro de ella. Y el liderazgo del fracaso que marcó la destrucción de la ciudad
será cambiado por el liderazgo divino. La doble designación, el Señor Adonai y el Señor Yahvé, del juez en el 3:17 y 18, es también la designación del Redentor. Cuando el Señor lave y creará Jehová, es el mismo Dios que está juzgando y es el mismo Dios que está restaurando. ¿Por qué? Porque su propósito es restaurar a su pueblo a su diseño original. Ese es el propósito de Dios. Y lo hace por medio de limpieza, lo hace por medio de juicio. Pero el juicio no es la palabra final de Dios. El juicio no es la palabra final de Dios. Vayamos al verso 2. En aquel tiempo, el renuevo del Señor será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. Aquí la palabra renuevo, como en muchos otros pasajes, está hablando del Mesías. El Mesías es mencionado en este pasaje como el renuevo de Jehová y como el fruto de la tierra. Es un título que en toda la literatura profética, que vamos a leer algunos pasajes, pero no nos da tiempo de ir a todos, apunta al Mesías en sus oficios reales y sacerdotales. Vayamos a Jeremías 23:5. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría, hará lo justo y lo correcto por toda la tierra. Levantaré a David un renuevo justo y reinará. El renuevo es el Mesías, el hijo de David. Vayamos a Zacarías 3:8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Yo voy a traer a mi siervo el renuevo. A Zacarías es un libro que se escribe después de la cautividad babilónica y que pensaban que regresar de Babilonia era el fin. Y Zacarías dice, no, todavía no se han cumplido, todavía este regreso no lo es todo. Dios va a traer a su siervo el renuevo del que habló Isaías y el renuevo del que habló Jeremías. Va a venir todavía en un futuro. Vayamos a Zacarías 6:12. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Él reedificará el templo. Hebreos 3 nos dice que Cristo ha edificado el templo que somos nosotros. Juan nos dice que cuando Cristo dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, estaba hablando de su cuerpo, y las cartas paulinas nos dicen que su cuerpo es la iglesia. La profecía que Dios le dio a David, uno de tus hijos edificará el templo, no se refería a un edificio, se refería a la iglesia. Y aquí Zacarías está diciendo, el renuevo va a venir. Es su nombre, es el Mesías, y él viene para edificar el templo, él viene para cumplir las promesas. Y aquí al Isaías mencionar en aquel tiempo, en el día de Jehová, el renuevo, está diciendo el Mesías. Es otra forma de decir el Mesías. La palabra renuevo es un retoño, por así decirlo, de un árbol genealógico, lo que está diciendo, y es el Mesías, viene tanto de Dios como de David, pertenece al árbol genealógico como humano de David, porque así estaba designado que fuera. Su lado humano asciende de David, pero por otro lado dice, se le llama también el fruto de la tierra. Y este fruto de la tierra es como diciendo, surge del orden creado, surge de entre los hombres, surge de la tierra de Israel, surge del pueblo de Dios. Pero también este renuevo vendrá de Jehová, porque en otro sentido, Dios lo envía, es su siervo, he aquí, brotará. Zacarías 3:8, por ejemplo, dice, yo voy a traer a mi siervo el renuevo. Entonces la palabra renuevo habla de su descendencia de Dios y de su descendencia de David, y la palabra fruto de la tierra habla de su humanidad completa, y su parte mesiánica y su parte humana. ¿Y qué va a ser ese renuevo? Será para hermosura y gloria
y para grandeza y honra, como renuevo y como fruto de la tierra, a los sobrevivientes de Israel. Y aquí las palabras hermosura, gloria, grandeza y honra, que también se pueden traducir adorno, gloria, orgullo y belleza, son esas cosas que el pueblo estaba buscando tener, pero no lograban tenerlas original, genuinamente, sino solo superficialmente, y son cualidades que el Mesías posee en su naturaleza divina y humana, y que las va a compartir con los sobrevivientes. ¿Quiénes son los sobrevivientes? Ahorita nos va a decir en el siguiente versículo quiénes son, pero de alguna manera la hermosura habla de eminencia personal, la belleza habla de atractivo. O sea, las primeras dos palabras está diciendo que el pueblo buscó una belleza falsa y pasajera, pero que el Mesías trae la verdadera belleza, porque él no solamente es hermoso, sino él es el que adorna y embellece a su pueblo. Veamos qué dice Isaías 28:5. Entonces por fin el Señor de los ejércitos celestiales será la corona gloriosa de Israel, será el orgullo y la alegría del remanente de su pueblo. Hermanos, el anhelo de Dios es que Él sea nuestra belleza, que Él sea nuestra gloria, que Él sea nuestro orgullo, que Él sea nuestra corona. Jeremías dice que el que se gloríe, gloríese en conocer al Señor. Y Pablo dice que la salvación que tenemos es por fe para que nadie se gloríe en nuestras obras. No podemos gloriarnos ni en nuestra capacidad humana, ni en nuestra bondad, ni en nuestra propia justicia, pero sí podemos gloriarnos en Él. Me gloriaré en la cruz de Cristo, me gloriaré en mi debilidad, porque ahí Él se manifiesta, me gloriaré. Ahora nos gloriamos, dice Pablo, en las tribulaciones y nos gloriamos en su salvación y nos gloriamos en su gloria, pero principalmente los dos pasajes que más resaltan y que más encajan aquí es que si hay un motivo de orgullo, es haber sido crucificados con Él y haber resucitado con Él. Si hay un motivo de orgullo, es haber sido salvados por Él. Ese debe ser nuestro motivo de orgullo ahora como iglesia. Nuestra hermosura, hermano, tú eres sumamente hermoso, sumamente valioso, sumamente preciado, pero no por tu apariencia física, ni por tus títulos, ni por tu condición social. Tu hermosura radica en que Cristo habita en ti. Tu hermosura radica en que Cristo ha repartido dones a cada uno. Todos tenemos dones. Una de las cosas con las que Cristo embellece a su iglesia son los dones. Y la figura es que Eleazar le regala brazaletes a la que iba a ser esposa de Isaac, y los brazaletes representan los dones del Espíritu con los que Cristo adorna a su iglesia. Cristo te adorna cuando te da una palabra de profecía, cuando te da la capacidad de servir, cuando te da la necesidad de apoyar la obra misionera, cuando te da un amor para otros, cuando te da esa gracia para perdonar, para amar. Ese debe ser tu hermosura, ese debe ser tu adorno, el fluir de los dones y del fruto del Espíritu en ti, que es el mayor atractivo, que debe ser el mayor atractivo. Tú debes ser atractivo y atractiva para las personas que te rodean, no ni por tu físico, ni por lo que puedan obtener de ti, ni por lo que les cause estar cerca de ti en el dado mundano, sino por el amor que tú emanas, por la gracia que tú emanas, por la palabra de Dios que está siempre en tu boca, por la misericordia, la compasión y la comprensión y la capacidad de escuchar con la que tú te relacionas con las demás personas. Cristo quiere adornarnos. Cristo quiere adornarnos, pero primero tenemos que despojarnos de las falsas bellezas y de los falsos adornos que en lugar de embellecernos nos enfallecen. No existe esa palabra, bueno, usted entiende. Entonces, pero luego dice, después de gloria y grandeza, dice, será para hermosura y gloria y para grandeza y honra. Y la palabra aquí, grandeza y honra, tienen que ver con la dignidad. El pueblo había buscado una gloria personal, terminó siendo destruido, y su orgullo egocéntrico terminó siendo su ruina. Querían un estatus personal, pero eso los llevó a la ruina. Ahora el Mesías viene y nos da una dignidad.
Nos imparte una verdadera dignidad y honra. Esa es la nueva identidad que tenemos en Cristo. ¿Sabe cuál es tu dignidad? Que Cristo vive en ti. ¿Sabes cuál es tu dignidad? Que fuiste cubierto con el Espíritu Santo, que el poder del Dios omnipotente radica en ti por medio de su Espíritu. ¿Sabes cuál es tu dignidad? Que te espera la gloria. ¿Sabes cuál es tu dignidad? Que eres ya inmortal, que tienes vida eterna. Esa es nuestra dignidad, hermanos. Esa es nuestra dignidad. Y esa es la honra que el Señor nos viene a dar. Y merecemos honra a todos dentro de la iglesia, que Pedro dice, honraos los unos a los otros, porque todos ustedes son dignos de honra. ¿Por qué? Porque pertenecen al cuerpo de Cristo. No solo los ministros, todos somos dignos de honra. Pero ¿para quién lo está dando? Para los sobrevivientes. ¿Y sabe qué significa eso? Para los que vivieron el juicio y escaparon del juicio. Para los que vivieron el juicio en su unión con Cristo, para los que vivieron el juicio reconociendo su pecado y corriendo a Él para clamar por perdón, para clamar por salvación, para los que recibieron su justicia y les fue bien. ¿Qué le dice Habacuc al Señor cuando le muestra que el juicio va a venir? No te preocupes, Habacuc, el justo por su fe vivirá. Obviamente, el que recibe su justicia por la fe es el sobreviviente. El sobreviviente aquí es el creyente, porque la única manera de escapar del juicio es por medio de humillarnos y de creer en su nombre, en su obra, en su cruz, en su oferta de salvación. Hermanos, Dios trae hermosura, gloria, grandeza y honra a los que hemos sobrevivido al deseo de construir nuestra propia justicia y hemos puesto nuestra fe en la justicia que Cristo quiere darnos a través del juicio que vino sobre Él y que viene sobre nuestra carne y que viene sobre nuestro hombre, y a través del sí que decimos al bautismo: yo reconozco que tengo que morir, que mi viejo hombre tiene que morir, que soy digno de muerte. Ese es el juicio. Ese es el vivir el juicio en el nuevo pacto. Verso 3. Y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuese dejado en Jerusalén será llamado santo. Todos los que en Jerusalén estén registrados en el libro de los vivientes. Hermano, este verso señala que ¿quiénes son los sobrevivientes? ¿Quiénes son los sobrevivientes? Los que pasan a formar parte del pueblo santificado por la obra de Cristo, y aquellos cuyo nombre está registrado en el libro de la vida, entre los vivientes. Entonces, esto sabemos que se llama los creyentes. Hay de pasajes donde se le llama santo a los creyentes. Santo, oímos la palabra santo y decimos, no, eso es lo menos que yo soy un pecador. Pero para Dios ya fuimos justificados, y el santo es el título de honor que se le concede a todos los que pasan a someterse al liderazgo del Mesías. ¿Por qué? Porque Él es el que nos santifica. Él es el que nos santifica y en Él somos santos. Veamos Hechos 26:10. Lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto. ¿A quién se refiere? A los creyentes. Se les llama santos. Efesios 2:19 dice: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos conciudadanos de los santos. Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Hermanos, somos santos y somos llamados a hacer acciones justas. Y esa es nuestra vestidura, esa es parte de la hermosura que también tenemos. Y luego dice: a los que están registrados entre los vivos, y eso en el hebreo podría leerse en los que son registrados para la vida o escritos para la vida, y hace referencia a lo que todos conocemos como el libro de la vida en las Escrituras. Veamos Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.
¿Quiénes son los sobrevivientes? Los que se hayan escritos en el libro. ¿Quiénes sobreviven al juicio? Los que están registrados en el libro de la vida. Lucas 10:20, Jesús les habla a sus discípulos y les dice, no se regocijen de esto, de que los demonios se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hermano, el haber sobrevivido a la calamidad, el haber sobrevivido a la esclavitud del pecado no es un accidente, surge de una decisión electiva y soberana del Señor. Un propósito divino expresado en la inscripción de nuestro nombre en el libro de la vida. Detrás de nuestra experiencia personal se encuentra la mente predestinadora de Dios, llamando a sobrevivir a los que Él ha escrito en su libro. Verso 4 dice, cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén de en medio de ella con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Aquí vemos una doble purificación, aparece lavar y aparece limpiar, que se puede traducir por gal, y esto refleja las dos escenas de juicio ya descritas, ¿verdad? Cuando el Señor lave, se puede traducir también siempre que el Señor haya lavado, y la partícula en el hebreo es condicional. De alguna manera, por eso es cuando el Señor lave, o si ya lavó el Señor. O sea, hay una condición de ser lavado. Y la manera de ser lavado es acercarse reconociendo la suciedad, que eso tiene que ver con el llegar a ser santo. Eso nos recuerda el capítulo 1, venid a mí y estemos a cuentas, yo los voy a lavar. Recuerda el capítulo 1, lavaos, limpiaos. Entonces, y luego dice, y aquí lavar significa enjuagar completamente cada mancha, cada inmundicia. Y la palabra que se usa para traducir inmundicia es una palabra que también se puede traducir vómito y que de alguna manera podría estar haciendo referencia a una impureza interior y no solamente exterior. Luego habla de sangre y obviamente está hablando de violencia, de derramamiento de sangre que nacen de un corazón, aunque son faltas externas, nacen de un corazón. También la sangre, la vitalidad, la vida de una persona, y lo que está diciendo Dios es que va a limpiar la naturaleza de la persona. Es una forma de anunciar el nuevo pacto donde Dios iba a venir a limpiar transformar nuestra genética, por así decirlo, pero más que genética, nuestra naturaleza, poner la vida del espíritu y alabar también lo interno de nuestro ser. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través del espíritu, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Y hermanos, y aquí está hablando del Espíritu Santo. Será el Espíritu Santo quien efectuará la limpieza en forma de juicio que castiga el mal y en forma de fuego que quema la paja, que quema la basura, que quema. Cuando la palabra en el español se traduce devastación, pero es la palabra que tiene que ver en el hebreo con consumir con el fuego o quemar. Lo que pasa es que cuando usted dice, no hay una palabra que diga consumación o quemación, por así decirlo, entonces por eso se usa la palabra devastación. Y a veces la palabra devastación no la asociamos con fuego, pero en el hebreo está asociado con fuego. Y esto nos recuerda que el fuego en la Biblia siempre tiene que ver con la santidad divina. Por ejemplo, cuando Dios se presentó a Moisés, se presentó en fuego en la zarza. Cuando Dios se presentó al pueblo de Dios en el monte Sinaí, se presentó en el fuego, en la llama de fuego, e iba con ellos en el desierto. Y ese era el Espíritu Santo. Cuando Isaías es purificado, eso lo vamos a ver en el capítulo 6, el serafín tomó un tizón de fuego para tocar sus labios y purificarlo. Y cuando Juan el Bautista habló de Cristo, él dijo, yo los bautizo a ustedes con agua, pero el que viene los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Lo que él estaba diciendo es, el Mesías, el bautismo del Mesías es un fuego que purifica. Y hermanos, no podemos olvidar también que, claro, el bautismo del Espíritu Santo es un fuego que purifica nuestro ser, pero Dios también usa el fuego de las pruebas, como lo dice Primera de Pedro, para purificar nuestra fe y para purificar nuestro carácter. Por causa del tiempo, usted puede ir a Primera de Pedro 1:7, dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, probado por fuego,
resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Y en 1 Pedro 4:12 dice, hermanos, no os sorprendáis por el fuego de prueba que ha venido para probaros, como si cosa extraña estuviera aconteciendo, porque en la medida que participáis de los padecimientos de Cristo, así participaréis, os regocijaréis con él en gloria. Hay una relación clara en la Escritura, que mientras más fuego, mientras más padezcamos por Cristo, por crecer en santidad, por predicar el Evangelio, mayor será la gloria allá y aquí. Hay un precio que pagar por la gloria. La salvación es gratis, pero necesitamos, si queremos experimentar la gloria, necesitamos ser purificados por el fuego de su Espíritu. La sangre de Cristo ya nos lavó, pero necesitamos ser purificados por el fuego de su Espíritu. Y verso 5 dice, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones, nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá dosel. Aquí lo que pasó en el Éxodo está volviendo a pasar. Y lo que pasó en el Éxodo fue la creación de un nuevo pueblo. Y lo que pasa cuando viene el Mesías es la creación de un nuevo pueblo en sí mismo, de lo cual usted puede ir a Efesios 2 y ver cómo el Mesías creó un nuevo pueblo, una nueva creación, donde ya no hay judíos ni gentiles, donde ya no hay razas, donde ya no hay clases sociales, donde lo que nos une es la fe en Él. Es una nueva creación, de hecho, y creará, es la palabra crear, vará, que es crear de la nada, es algo nuevo. Está hablando del nuevo pacto, no va a ser la misma Israel. Dios creará una nueva acción, Dios crearía nuevas asambleas, nuevas convocaciones. Y claro, ahora también habría nube y fuego, ya no de la manera en que habría allá. Pero cuando salieron de Egipto, Dios iba delante de ellos como columna de nube para guiarlos por el camino y de fuego por la noche. Y de manera semejante, hermanos, Dios protege a su iglesia cuando pasa por los desiertos de esta vida, solo que es una nube distinta. Ahora es la nube de su presencia y el fuego de la manifestación de su espíritu, del poder de su espíritu. Y eso es claro, pero dice, los cubrirá. Y aquí dice, porque sobre toda gloria habrá un dosel. Miren, hermanos, este es un pasaje que se ha usado en algunos lugares para torcerlo y hablar de coberturas humanas, pero no. Sí habla de cobertura, pero en el Nuevo Testamento lo que nos cubre es el Espíritu Santo. Lucas 24:49, Jesús dijo, esperad en Jerusalén hasta que seáis cubiertos o vestidos con el poder de lo alto. Hechos 1:8, recibiráis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo que iba a cubrir era el Espíritu Santo. Mientras Pedro estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre los que escuchaban el mensaje, Hechos 10:44, y todos se quedaron asombrados porque el Espíritu Santo ha sido derramado sobre ellos. Pablo dice en Gálatas 3:27, los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. La justicia de Cristo, la naturaleza de Cristo, el bautismo del Espíritu Santo es la cobertura en el nuevo pacto. La nube, que era nube para Israel, que los cubría del sol, y el fuego, que los cubría del frío, en nosotros es el poder del Espíritu. Es la armadura del creyente, de la cual también dice revestíos, como quien dice cubríos, que es la verdad de Dios, que son las verdades del Evangelio. Ahora, lo interesante es que la palabra dosel habla de una cámara matrimonial, se traduce dosel o tálamo. De hecho, es la misma palabra que se usa en Joel 2:16 cuando dice, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Había una cámara matrimonial, una tienda especial para consumar esa unión entre el esposo y la esposa. Y lo que está diciendo aquí es que la unión entre el Mesías y su pueblo va a ser tal como la unión entre un hombre y un marido. Y eso es lo que nos dice Pablo en Efesios 5, que Cristo se entregó a sí mismo como entregándose a su esposa para hacerla suya, para purificarla, para lavarla. Y hermanos, aunque hay una boda futura, hay una parte de la unión con Cristo que ya es una realidad. Ya somos la esposa de Cristo como iglesia.
porque ya hay una unidad, porque ya somos su cuerpo, porque ya estamos unidos a Él. Entonces, la gloria que habla aquí, sobre toda gloria, la gloria se refiere a nuestra unión con Cristo. Habrá un dosel, el dosel se refiere al Espíritu Santo como el sello de esa unión. Hay muchos pasajes que dicen que fuimos sellados con el Espíritu Santo, que fue dado como garantía de nuestra herencia, como garantía de que nuestra unión con Cristo no se va a disolver, no se va a romper, no se va a eliminar. Es una garantía. Lo dice Efesios 1:14 y 2 Corintios 1:22, nos selló y nos dio el Espíritu Santo como garantía. Aquí se está viendo la relación de Dios con su pueblo como el pacto matrimonial. Y esto no es nuevo. En Oseas 2:19, Dios le habló a su pueblo y le dice, te desposaré conmigo, te esposaré en justicia y en derecho para siempre, en misericordia y en compasión, en fidelidad, y conocerás al Señor. Y el verso 6 termina, ya habrá un abrigo para sombra contra el calor del día, para refugio y escondedero contra el turbión o contra la tormenta y contra el aguacero. Hermanos, es bien claro. Veamos rápidamente, hagamos un resumen. Verso 2. Aparece el Mesías y empieza a embellecer a su iglesia. Les da la hermosura de la promesa del Espíritu Santo con dones y les da la dignidad de la justicia impartida por la fe a los que sobreviven el juicio poniendo su fe en Él, reconociendo su pecado, yendo delante de Él. Y entonces a ellos los santifica y ahora todos son llamados santos. Y eso lo garantiza el hecho de que su nombre está escrito en el libro de la vida. Entonces Dios empieza una obra de purificación con su sangre y con su palabra, como dice Efesios 5, y también envía su Espíritu para seguir purificando todas las áreas del alma. Y entonces Dios crea un espacio en Sión, esa Jerusalén celestial, ese lugar al que accedemos a través de la adoración, de la alabanza, de estas conexiones. Dios empieza a convocar a su pueblo y a traerlo hacia sí. Por eso nos reunimos, ese es el motivo de esta conexión. Y entonces ahí Dios pone a su Espíritu para darnos luz a través de la palabra cuando no tenemos tanta luz, o para también ser nube y darnos fortaleza, no impedir que las aflicciones lleguen tan serio, digamos, porque nos cubre. Y entonces viene una gloria que es nuestra unión con Cristo, los momentos de conexión con Él, pero esa gloria está cubierta por el poder del Espíritu Santo, por la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo envuelve, protege, por así decirlo, nuestros momentos de oración, de comunión, de presencia. Y entonces termina diciendo el verso 6, y habrá un abrigo para sombra contra el calor. Es el mismo Espíritu Santo para refugio y escondedero contra la tormenta y contra el aguacero. ¿Por qué este pasaje no puede estar haciendo referencia, como muchos creen y como muchos teólogos y como muchos comentaristas dicen, esto va a ser la futura gloria de Israel en el milenio, en los cielos nuevos y la tierra nueva? No, hermanos, no está hablando ni el milenio, ni los cielos nuevos, ni en la tierra nueva, porque en los cielos nuevos y en la tierra nueva, ni en el milenio va a haber calor, ni va a haber lluvia. Ya, eso ya no va a haber, o sea, ya no va a haber aflicciones, porque ya Cristo va a reinar. Está hablando de la época de la iglesia. Está hablando de nuestro tiempo, en el cual todavía atravesamos por las aflicciones del calor y por las tormentas de la lluvia. Dios está recordándonos que así como Dios creó una nueva nación cuando lo sacó de Egipto, Dios también creó un nuevo pueblo cuando formó a la iglesia en sí mismo. Y vamos camino hacia la gloria, hacia la tierra prometida, hacia la unión con Él, hacia una mayor intimidad con Él, que podemos experimentar aquí ya accediendo a su reino y que también vamos a experimentar en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y en ese caminar
la presencia de Dios a través de su Espíritu es para nosotros un refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces el Señor acampó en el arca del pacto en medio del pueblo, pero no estaba disponible para él. No tenían acceso a su gloria. Pero aquí, algo interesante es que esa gloria y ese dosel es un lugar abierto. Alguien puede estar afuera de la lluvia y puede entrar inmediatamente. Alguien puede estar y salió a calentarse un ratito al sol, qué rico el sol. Ay, no, pero ya está muy fuerte, me está quemando. Se puede meter. ¿Cuál es la diferencia entre el pueblo del Éxodo y nosotros? Que el pueblo del Éxodo nadie podía entrar al tabernáculo. Solo una vez al año el sumo sacerdote con un montón de cosas que cumplir. Y si alguien más intentaba entrar sin permiso, sin autorización, se moría, caía muerto. Algunos por allá un día decidieron abrir el arca, cayeron muertos. Nadab y Abiú, que quemaron fuego extraño, cayeron muertos. Pero ahora, la plena realidad de la gloria ya no tiene puertas cerradas, ya no tiene paredes. Hay un acceso abierto para todos los que quieran refugiarse en él. El verso 6 realza la idea de acceso gratuito. Va a haber sequedad, va a haber lluvia, eso abarca todas las circunstancias de la vida, todas las tormentas, las necesidades extraordinarias y ordinarias. Una tormenta es una necesidad extraordinaria, una lluvia normal es una necesidad ordinaria, pero para todas las necesidades hay un refugio en el Señor y ese refugio está abierto. Que no está cerrado exclusivamente para el clero, para los sacerdotes, para Moisés, para Aarón. No, cualquiera puede entrar ahí, porque está abierto. Hermanos, en presencia de adversidad podemos refugiarnos en el Señor. Termino con algunas preguntas de reflexión. ¿Logras ver la necesidad del juicio como elemento purificador de la maldad y del pecado? ¿Te das cuenta que el anhelo de Dios está en relación, comunión y unión con su pueblo? Que siempre ha sido ese su anhelo. ¿Ves la importancia de la obra del Mesías? Pues solo a través de su obra su pueblo es embellecido con su justicia, así como con los dones y frutos del Espíritu. ¿Te ves a ti mismo como santo y con la dignidad de haber sido vestido con la justicia de Cristo, con la dignidad de ser hijo del Rey? ¿Disfrutas de la compañía, protección y cobertura del Espíritu Santo sobre tu vida? ¿Te refugias en su comunión en tiempos de dificultad? Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por estas hermosas promesas que ya son una realidad para la etapa que estamos viviendo como iglesia. Te damos gracias por la venida del Mesías. Te damos gracias, Señor, te pedimos perdón por las veces en que hemos querido enorgullecernos y querido construir una falsa belleza, una falsa dignidad, una falsa posición basado en cosas totalmente vanas, vacías y temporales. Hoy, Señor, nos rendimos una vez más a ti y te decimos, Señor, aquí estamos. No queremos construir una falsa belleza, queremos que tú nos embellezcas con tu hermosura. No queremos construir una identidad falsa, queremos llevar tu dignidad como tu pueblo, como tus hijos, como tus santos, como vestidos con tu justicia. Y nos disponemos a que tu Espíritu Santo siga purificando y quemando lo que tenga que ser purificado en nosotros. Ayúdanos a correr, a refugiarnos en ti a través de cada tribulación y cada situación de esta vida. Que disfrutemos de la gloria de estar unidos a ti y que no menospreciemos el acceso que tenemos de entrar con libertad a tu presencia, al lugar santísimo, al lugar de comunión contigo. Gracias por haber registrado nuestros nombres en el libro de la vida. Que ese sea el mayor motivo de gozo constante y continuo para nosotros. En tu nombre oramos, Señor. Amén.